Tecnología LTE, por Luis Marcelo Borja Huanca. ¿Qué es LTE? LTE, acrónimo de Long Term Evolution, es un estándar para comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos. Se destaca por su interfaz radioeléctrica basada en OFDMA, acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales para el enlace descendente, y SC-FDMA, acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única para el enlace ascendente. La modulación elegida es el estándar 3GPP, que hace que las diferentes tecnologías de antenas MIMO tengan una mayor facilidad de implementación, lo cual implica que se ha de transmitir a través de un sistema de antenas que pueden transmitir varias señales al mismo tiempo. Ahora, nos preguntamos, ¿LTE es lo mismo que 4G? Por razones de marketing, LTE se anunció como 4G, pero esto técnicamente hablando es incorrecto porque LTE es en realidad 3.9G y recién tenemos LTE Advanced, que es lo que corresponde al estándar 4G. Historia de la tecnología LTE. Inicialmente tenemos la estandarización de LTE, es decir, el desarrollo de LTE comenzó en la década de los 2000 con el objetivo de crear un estándar de comunicación móvil de cuarta generación. El 3GPP, proyecto de asociación de tercera generación, fue el organismo de estandarización que liderizó este esfuerzo. El trabajo en LTE se centró en aumentar significativamente las velocidades de datos y mejorar la eficiencia espectral. Primeras implementaciones. Las primeras implementaciones de LTE se llevaron a cabo en Noruega y Suecia en el año 2009. Estas implementaciones tempranas demostraron el potencial de LTE para ofrecer velocidades de datos mucho más rápidas que las tecnologías 3G. Finalmente tenemos un despliegue global. A partir del 2010, las redes LTE comenzaron a desplegarse en todo el mundo y su adopción creció rápidamente. Esto permitió a los usuarios de dispositivos móviles experimentar velocidades de datos significativamente más rápidas y una mejor calidad de servicio. Ahora tenemos una evolución continua. LTE ha seguido evolucionando con el tiempo para ofrecer velocidades aún más rápidas y capacidades mejoradas. Esto incluye mejoras como LTE Advanced y LTE Advanced Pro, que proporcionan velocidades de datos aún más altas y mejoran la eficiencia de la red. Aquí tenemos una muestra o un cuadro de la evolución con las respectivas velocidades de la tecnología LTE. Bueno, tenemos por el año 2008 el release 8 y 9 con una capacidad de bajada de 100 megabits por segundo y hasta una capacidad de bajada de 150 megabits por segundo. Luego tenemos ya el release por el año 2011 y 2012, el release 10 y el release 11, que tiene una capacidad de bajada de 300 megabits por segundo y se actualiza a 600 megabits por segundo. Y finalmente tenemos el LTE Advanced Pro, que llega hasta una capacidad de descarga de 1.2 gigabits por segundo. Esto ocurre el año 2014 y 2015 con los release 13 y 14. Finalmente se pasa ya a una tecnología de tipo 5G. Hi. 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 How are you? How are you? How are you? How was your day? How was the day? How was the day? How was the day? Hi. Arquitectura de la red LTE 4G. La arquitectura de 4G es la Evolved Packet System, EPS. La EPS es una evolución de la arquitectura de GPRS con una arquitectura simplificada y una red todo IP, All IP Network,
E y PEN-N. El sistema EPS está implementado por una parte de radio, la LTE y la Core Network. La arquitectura de la red de acceso compone de una única entidad de red denominada Evolved Node B, que es esta parte, ENB, que constituye la estación base de EUTRAN, es decir, tenemos aquí toda la estación EUTRAN. Al interior de una EUTRAN tenemos varias ENBs. Así pues, la estación base EUTRAN integra toda la funcionalidad de la red de acceso, a diferencia de las redes de acceso de GSM y UMTS compuestas por estaciones base, BTS, nodo B, y equipos controladores, BSC y RNC. Tal como se muestra en esta figura, una red de acceso EUTRAN está formada por varios nodes B, es decir, estos ENB que mostramos, que proporcionan la conectividad entre los equipos de usuario y la red troncal de EPC. Por aquí abajo tenemos el equipo de usuario, que llegan a ser los terminales que tenemos como usuarios, es decir, celulares, computadoras portátiles, etc. Un node B se comunica con el resto de elementos del sistema mediante tres tipos de interfaces, que son el UU, el S1 y el X2. El X2 sirve para una comunicación de un ENB a otro ENB. Esto para realizar lo siguiente: cuando un ENB deja de estar al alcance de un equipo de usuario, entonces debe transferir la información del usuario al cual está conectado a la siguiente ENB para que este equipo pueda conectarse a esta nueva ENB. Entonces, en ese sentido, tenemos la interfaz tipo UU para la conexión desde el equipo de usuario hasta la ENB. Tenemos también, ya hablamos del X2 y ahora tenemos la S1. La S1 sirve para la comunicación desde una ENB hasta el MME o el SWG. Esto significa que pues se ha de conectar ya a la red troncal. La interfaz UU, no simplemente interfaz radio o simplemente interfaz de radio LTE, permite la transferencia de información por el canal radio entre node B y los equipos de usuario. Todas las funciones y protocolos necesarios para realizar el envío de datos y controlar la operatividad de la interfaz UU se implementan en los nodos o en los node B. Muy bien, finalmente para complementar esto de la arquitectura tenemos lo siguiente: esta separación entre unidades de red dedicadas a sustentar el plano de control o bien el plano de usuario es una característica importante de la red LTE que permite dimensionar de forma independiente los recursos de transmisión necesarios para el soporte de la señalización del sistema y para el envío del tráfico de los usuarios. De manera opcional, estos node B pueden conectarse entre sí y a través de una interfaz se intercambian mensajes de señalización para permitir a los usuarios una gestión más eficiente del uso de los recursos de radio, así como tráfico de los usuarios del sistema cuando estos se desplazan de una node B a otra durante un proceso de comunicación. Finalmente tenemos las ventajas y las desventajas de este tipo de tecnología LTE. Entre las ventajas tenemos las siguientes: una alta velocidad de datos, una baja latencia, una mayor capacidad de red, mejora de la calidad de las llamadas con el sistema VoLTE, una amplia cobertura en áreas urbanas. Y entre las desventajas tenemos que requiere de una infraestructura costosa, la cobertura puede ser limitada en áreas rurales, consumo de batería más rápido en dispositivos móviles, puede experimentar congestión en momentos de alta demanda y por último requiere de dispositivos compatibles.
Muchas gracias. Esto es todo por